Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a la primera emisión de Simpatía por lo Arcano con su presentador Alan Paye y Daniel Pineda. Muy bien amigos, pues el día de hoy vamos a hablar de una figura que creo muchos conocemos, que atrae mucho la atención de los medios, causa furor en la iglesia y es un tema de plática entre personas que le gusta un poco lo oscuro Lo y arcano. lo arcano, que son los asesinos Cereales. No es lo seriales. mismo. Sí. Asesinar una vez no es suficiente. Tienes que ser serial, hacerlo constantemente. Y para este tema hemos preparado una investigación por parte de aquí de Daniel. Y para hacerlo un poco más paulatino, hablaremos desde el inicio. Ver desde qué momento un asesino puede convertirse en un asesino, porque aquí platicando con Daniel me decía que no es solo la niñez, no es solo los traumas de la vida, sino que también puede ser una predisposición genética, ¿verdad? ¿Cómo es esto, Daniel? Comencemos por esta parte. Es que mira, ahí te va. Tratar de responder si un asesino serial nace o se hace es una pregunta que se lleva haciendo por lo menos 200 años. ¿Vale? La historia va avanzando, la ciencia va avanzando junto con la historia, entonces todo está en constante movimiento, ¿vale? Entonces hace algunos cientos de años las personas trataban de detectar a las personas que tenían predisposición para volverse criminales midiéndoles el cráneo o viendo en qué posición tenían las orejas, lo que hoy conocemos como la frenología. Sí, yo recuerdo temas que hablaban acerca de eso, de que decían que si la gente te tenía tal forma de cabeza, podía ser más violenta, más tranquila. No, es que el asesino serial no tiene cara. No tiene cara, no tiene rostro, no tiene facciones faciales reconocibles, no tiene orejas puntiagudas, no tiene el cabello así, o no está calvo, ¿sabes? Y ese es el gran problema. Y bien como te estaba diciendo, hasta la fecha sigue siendo esta gran cuestión de si el asesino nace, se hace, y por lo menos ahorita a estas alturas te puedo decir que son las dos. El asesino serial nace, el asesino serial se hace y en ocasiones es de alguna manera las dos al mismo tiempo. O primero es una y con el paso del tiempo se da la otra. ¿Vale? O sea, ¿a qué me refiero? Mira, ahí te va. Hay una doctora aquí que radica en México, la doctora Feggy Ostrowski. Ella fue la... Un saludo si nos ve. Saludito para la banda. Ella la mandaron a hacerle la entrevista a Juana Barraza, alias la Mataviejitas, cuando la capturaron. De hecho, ella estuvo entre el equipo de las personas que estaban tratando de perfilar a este asesino serial. Ya será otro tema en cuanto a la perfilación criminal, pero sí debo decir que en cuanto a eso fue todo un fracaso. O sea, fue Por un ejemplo, brutal fracaso. de la información que estuve viendo, noté que había un tema que si los padres, o en este caso más que nada la madre, consumía algún tipo de droga durante su embarazo, tenía una predisposición la persona a ciertas actitudes que lo pueden orientar a ser un asesino serial. En cuanto a lo meramente social, ella se refiere a la infancia como este punto vital en el que prácticamente define qué tipo de persona vas a ser en el futuro y cómo te vas a relacionar con los demás, ¿vale? Porque ese es justo el momento en donde tu cerebro, tanto emocional como el racional, se están desarrollando y están tomando forma. Es cuando tú estás aprendiendo a lidiar con el miedo, con la ira, con los celos, con los celos, con la envidia, con las inseguridades, con la ansiedad, con la empatía, que ese es un factor súper importante en los asesinos seriales o por lo menos en los que son del tipo psicópata. ¿Vale? Entonces, si por ahí hubo algo que salió mal en este proceso, de alguna manera se convierte en un predictor de violencia más adelante. Y esa es la clave, ¿vale? Es lo que se está tratando de buscar constantemente. Predictores de violencia. ¿Cómo puedo detectar en una persona a temprana edad que va a tomar ciertas conductas que lo pueden conducir o no a ser un asesino serial? Y donde puede ir lo de si hay un antecedente que la mamá consumió drogas, también puede ser un indicador, ¿no? Sí, ese es un factor meramente más biológico. Mira, ahí te va. En cuanto a lo contextual, tenemos que lo que es la... Fíjate, ahí te va.
crecer en un ambiente que es insano, es decir, padres conflictivos, ya sea entre ellos o ya sea de ellos hacia ti, porque son cosas bien diferentes, ¿vale? Una cosa es que no ejerzan violencia sobre ti, pero tú veas que ellos dos todo el tiempo están en constante violencia. Y otra cosa es que la ejerzan hacia ti. Entonces, en cualquiera de estos dos se puede dar la situación. Si entonces tenemos esto, el no haber ido a la escuela, que se te hayan pedido ir a la escuela, frena de alguna manera el desarrollo de tus emociones del tipo social. Nosotros tenemos dos tipos de emociones, las biológicas, que son con las que tú naces, las que son producto de la evolución, y las sociales, que son las que a través de interactuar con tus compañeritos, con tus amiguitos, y que vayas viendo, ay, mira, es que Juanito, hoy traje tal cosa y Juanito tuvo envidia de lo que traje, ¿no? Sí, en realidad por eso muchas escuelas dicen que por eso es el uniforme, que por eso es el zapato blanco, para evitar ciertas actitudes que después puedan Sí, desembocar en para esto. todos parejos. Ujú. Exactamente. Entonces, como te estaba diciendo, si a ti se te impidió ir a la escuela, como es el caso justamente de Juana Barraza, también se te quita esta oportunidad de que tú veas a través de las otras personas cómo se desempeñan en la sociedad. Porque a final de cuentas es el primer acercamiento a la sociedad que una persona tiene cuando va al jardín de niños. Antes de eso, el mundo es tu casa y tus papás y punto. Sí, la única autoridad que conoces o el único núcleo es tus papás, posiblemente tus hermanos, tu abuelo, pero todo esto es nuclear. No estás en contacto con gente que no te conoce al 100% o que no te ve con los mismos ojos de cariño o te tiene la misma confianza de actuar. Exactamente. Entonces, ahí te va. Y también en la escuela, además de la no presencia, válgame, también se puede dar una situación que es el bullying o la violencia ejercida por parte de estas personas o el fracaso escolar, es decir, que tú estés yendo y sientes que no Que no nomás no puedes, progresas, que no estás exactamente, que haciendo no nada. progresas. Eso también afecta mucho. Eso en cuanto a lo contextual es lo que conocemos, lo que más se repite. Porque a final de cuentas la única manera de conocer que existen que estas circunstancias pueden conducir a que una persona se convierta en un asesino serial es en las entrevistas que nosotros tenemos con asesinos seriales, los que se ha hecho a través de la historia, ¿no? Ujú. Entonces es lo que más se ha repetido. El abuso en casa, el abuso por parte de los padres o el abuso de alguna otra parte de la familia, ya sea de tipo sexual, algún tío, tía, etcétera, etcétera. Entonces, recapitulando, tenemos los factores biológicos. Esos son los contextuales. No, sí, estos son los contextuales y los biológicos. De parte de los biológicos se me hace muy interesante de que comentábamos que hay una enzima o que era un detonador para una posible causa biológica acerca de ser un asesino que te da predisposición biológica. ¿Cómo se Sí, llama mira, esto? ahí te va. Esto es como decíamos, ¿no? Eso es lo contextual. Ahora lo biológico. Ujú. En lo biológico se puede dar a través de trastornos genéticos, es decir, que de alguna manera se te herede o que nazcas con alguna condición, que sí puede suceder. Ujú. El trastorno fetal, que básicamente es que la madre haya ingerido drogas, alcohol, tabaco, etcétera, 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 y eso haya incentivado que en el cerebro se desarrollara o se malformara algo que justo tiene que ver con el proceso de las emociones. O sea, en todo lo que tiene que ver con el cerebro, es la clave para entenderlo. En cuanto al manejo de las emociones, ahí es donde está el detalle. ¿Sabes? O sea, justo cuando hay una malformación en esa parte, que algo no está funcionando bien, que no se está conduciendo bien, que los estímulos eléctricos parece que actúan de una manera distinta a la que en un cerebro humano normal, ahí es donde está el problema. En cuanto a cómo perciben las emociones, o sea, cómo las hacen propias, cómo los estímulos externos toman, o digamos, toman forma como emociones en tu interior, ¿vale? Entonces tenemos los fetales, los daños fisiológicos, ¿vale? Es decir, los golpes que ha sucedido también. Fíjate que es como una constante bastante interesante que en muchos asesinos seriales, en algún punto de su niñez, se golpearon en la cabeza. Un golpe bastante fuerte. Una descalabrada. Y aparentemente a partir de ahí hubo un cambio casi casi radical en la conducta de las personas. De hecho, justo más adelante abordaremos un ejemplo. Los trastornos hormonales. La sobreproducción de testosterona, por ejemplo. Aquí hay que recalcar
Del 100% de asesinos seriales que existen, solo el 15% son mujeres. Sí, un porcentaje bajísimo. Exactamente. Entonces, imagina tú realmente cuál es el papel o la importancia que tiene la testosterona en matar a alguien. No es coincidencia que las mujeres que tienen, que esta hormona es... De menor presencia en su Exactamente, o cuerpo. sea, no podemos decir que es nula, pero sí es bastante baja, que en cambio para con los hombres. Ujú. Y por último, los trastornos mentales, muy específicamente, la psicosis y la esquizofrenia. Vale, aquí sí hay que hacer una muy buena distinción. Estar psicótico o estar en estado de esquizofrenia es estar desconectado de la realidad. Uno no sabe realmente lo que está haciendo. Entonces, esto no es tan común verlo en asesinos seriales. ¿Por qué? Porque es más de tendencia a estos individuos que matan de manera impulsiva. No es algo que estén planeando ni que lleven cierto tiempo acariciando. Entonces es mucho más fácil dar con ellos o atraparlos. Ujú. Se da mucho más el caso de lo que conocemos como el asesino múltiple. ¿Cuál es la diferencia de un asesino serial? Un asesino múltiple ataca una sola vez, pero en esa una sola vez mató a varios individuos. Por ejemplo, podríamos hablar acerca de lo que pasó en Colombia, el tiroteo escolar. Esos fueron asesinos múltiples, atacaron una sola vez, pero asesinaron a muchas personas. Aquí en México, la Llena de Querétaro. La Llena de Querétaro fue una mujer que asesinó a sus hijos en un total estado psicótico, desconectado de la realidad. Ujú. Y justo por eso te menciono. Con estos individuos es mucho más fácil saber quién fue porque dejan pistas por todos lados. Eso es en cuanto a los trastornos biológicos. Pero ahí te va lo curioso. Resulta ser que en la mayoría de asesinos seriales están presentes las dos. ¿Vale? O sea, no es exactamente que solo sea una, sino que o nacieron con algo, o la mamá era drogadicta, alcohólica y un trastorno fetal, o se cayeron, se golpearon, y aparte de eso, vivieron en constante violencia. Es aquí la gran cuestión respecto a estos individuos, o de lo que de alguna manera, en la infamia, los hace únicos, que realmente seguimos sin saber cuál es ese factor que tú dices, si esto no está presente, no se hacen asesinos. ¿Vale? Porque se han reproducido muchos experimentos de este tipo para poder detectar este tipo de conductas, poder frenarlas y justamente pues buscar la vuelta atrás en estos La individuos. fórmula que te lleve. Que se puedan reincorporar a la sociedad sin ningún problema o que puedan crecer de una manera sana. Pero no es tan sencillo, como te decía, detectarlo y poder estar seguro, ¿esta persona va a ser un asesino serial? Realmente es algo que no existe. Un psicópata es alguien que está subactivado. Esto quiere decir que las emociones no las percibe como una persona promedio o normal. Típicamente en cuanto a la empatía y la culpa. Entonces son individuos que tienen la facilidad de cometer lo que cometen, en este caso homicidios del tipo serial, porque no perciben la culpa ni la empatía ni el dolor ajeno. De la misma forma que Exactamente. todos los demás. Y esto tiene que ver con o condiciones con las que nacieron o justamente por un pasado violento que de alguna manera activó este fenómeno. Pero ese también es el gran problema con los psicópatas. Se sigue sin saber si el psicópata nace o se hace. Se sabe que los psicópatas abundan entre los asesinos seriales del tipo organizados. Como te estaba mencionando, en un desorganizado se ubica de inmediato porque deja pistas por todos lados. Porque no actúa de manera racional, por decírtelo de alguna manera, ¿sabes? No tiene planeado lo que va a hacer, no tiene planeada la ruta de escape, la ruta de salida. Sus métodos para no dejar huellas por todos lados. Yo lo vería algo así como que sonará un poco deshumanizado, pero sería como que son los amateur y los profesionales. Los amateur tienen su forma, a veces les funciona, a veces no. Y los profesionales tienen una estrategia, una táctica. Y no con esto quiero ponerlos en un podio. Simplemente es la analogía de cómo es que unos hacen las cosas de una forma tan metódica y bien hecha y los otros lo hacen de una forma poco estructurada, de forma como dice, los encuentran bastante fácil porque su finalidad
es cometer el acto. Más sin embargo, el del asesino serial, su finalidad es la estructura del plan entero. Es encontrar a la víctima, perseguirla o bueno, estarla viendo durante mucho tiempo, porque ha habido casos en los que el asesino los ve por años y lo desea por años, Sí. como estábamos platicando. Entonces, ese es parte del plan, el asesinato también y el que no los descubran. Eso es toda una planificación y el dejar huellas, como decir, yo lo hice, pero no sabes quién soy realmente. Eso, lo primero que tú mencionaste, lo conocemos como modus operandi. Ujú. Es decir, todas las acciones que se toman para concretar el crimen, pero solo para concretar el crimen y para escapar. Lo que tú mencionaste, es decir, esta huella que deja el asesino serial Ujú. para que sepan que fue él, eso lo conocemos como la firma. Lo cual no debe no debe de confundirse porque de repente es como, es que si es que el modus operandi o la manera de actuar del monstruo de Florencia es extirpando esos órganos. Y no, eso no es modus operandi, eso es firma. ¿Por qué? Porque si la finalidad es asesinar, pero después de muerta, extirparle los órganos, eso ya no forma parte del objetivo que era asesinar, me explico, eso es algo más, eso responde a un fetiche, una necesidad más allá. Eso es lo que nosotros conocemos como la firma. Sí, podría ser desde lo que tú dices, quitar algún miembro, dejar alguna marca en el cuerpo post-mortem, ponerlo en alguna posición específica o dejar algún mensaje en su cuerpo, sería la firma. Exactamente. ¿Sabes? Eso es justo, eso es la firma. Entonces el modus operandi ok, yo sé que en esta zona se reúnen las personas que cumplen con las características que me interesan a mí para atacar. Entonces, ok, yo traigo un coche y desde las 5 de la tarde estoy rondando, para las 7 ya sé a quién seguir. Traigo un pasamontañas para que no me detecte. Traigo una inyección con cierto fármaco para poder dormir a la persona y me la llevo a tal lado. Eso sí es parte del modus operandi, es la manera de actuar. Y eso sí puede cambiar. Eso sí, de hecho, típicamente va a cambiar. Justo por lo que mencionabas de los amateurs y los pro, todos los asesinos seriales, sean organizados o desorganizados, empiezan siendo amateurs. Entonces, con el paso del tiempo van agarrando práctica. Y el modus operandi se va haciendo mucho mejor. Se va y refinando. Exactamente. Entonces, es más fácil atraparlos en los primeros homicidios porque es donde más pistas van a dejar. Y ya difícilmente en los que ya están un poco más avanzados, ahí es cuando están mejor entrenados. Pero ya hacia los últimos, hacia la carrera final de estas personas, empiezan a fracasar otra vez porque es que no me atrapan. Sí, ya no es la misma adrenalina, ya no te sientes en el foco de las cámaras. Y también con esto, ellos tienen premios. ¿Suelen los asesinos seriales Claro. tener premios? Claro. Porque yo recuerdo mucho un capítulo de La Ley y el Orden que de verdad me impactó mucho acerca de un violador de chavitos que jugaban béisbol. Y él, su premio eran las gorras y tenía un madral de gorras. O sea, me hace pensar que esa persona amaba mucho sus premios porque supuestamente en la reinterpretación de la serie de La Ley y el Orden V, él lo solía y recordaba esto. Los asesinos seriales, esto es casi un estándar, ¿eh? Son raros los que no lo han hecho. Se llevan premios, ya sea algún objeto representativo de la víctima, algo que trajera, un collar. Es muy típico que se lleven identificaciones, licencias de conducir, credenciales o partes del cuerpo. El que yo sabía que a veces es común es el cabello. Sí, también se dijo partes del cuerpo. Y esto justamente tiene la intención de revivir la fantasía. Esto es algo que tenemos que entender. En los asesinos seriales organizados, esto quiere decir, un organizado es decir que lleva tiempo planeándolo, que ya sabe cómo entrar a la casa, que ya sabe dónde está la línea telefónica para poder cortarle. Es gente que ya lleva mucho tiempo fantaseando con la idea. Si llevan mucho tiempo fantaseando con la idea, van a querer revivirla. Van a querer decir, ok, este fue mi gran momento, entonces lo quiero volver a vivir. Entonces con esa finalidad se llevan los ítems, los recuerdos. Y si no se los llevan, muchas veces regresan a los lugares de la escena del crimen. O las dos cosas. ¿Sabes? Entonces,
hasta ahí es una... Sí, van a exigir su premio, como cualquier persona que sabe que se ganó una medalla, va a pelear por tener el reconocimiento y tenerlo en su pared, en su lugar donde sepa y lo aprecie por mucho tiempo. Exactamente, entonces, hasta este punto, todo lo que hemos estado hablando, pues, parecen los actos de un loco cualquiera, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque para ti, para mí o para cualquier persona que nos rodee, que nosotros sabemos que sí anda bien, o sea, porque no podemos hablar en términos generales, este tipo de cosas resultan impensables, ¿sabes? O sea, incluso ni siquiera pensemos precisamente en cometer un asesinato. Piensa en algo más sencillo como, en un descuido le voy a sacar la cartera. ¿Cómo traes tú el corazón? ¿O cómo traerías tú el corazón? Porque yo no sé si tú eres carterista. Antes de cometer el acto, antes de sacarle la cartera cuando lo estás viendo. Lo traes a todo lo que da, ¿sabes? La adrenalina está al tope, el corazón está al tope, el miedo está al tope. Entonces muy seguramente una persona como tú, como yo, mejor no lo hacemos. No, o sea, ¿para qué exponerte? Entonces, ¿por qué estas personas no solamente algo tan aparentemente sencillo como quitar una cartera, sino como quitarle la vida a una persona? Hicieron un experimento en 17 individuos, esto fue ya hace ya algunos años, y un profesor de psiquiatría de la Universidad de Harvard, en personas que ellos tenían detectados como psicópatas. Ujú. Resultó ser que estos 17 individuos tenían una parte del cerebro que era un 20% más pequeña de lo que normalmente tendría que ser. Sí, como el promedio, no era del mismo tamaño. Exactamente. Esta parte del cerebro era el hipocampo. El hipocampo está relacionado a la regulación de las emociones y la memoria. Y era 20% más chica que el promedio de una persona normal. Aquí surgen muchas preguntas. La primera sería, ¿ese 20% del hipocampo que está más pequeño, nacieron así? O ¿O se fue degradó. reduciendo Sí, o sea, se fue conforme... haciendo más pequeño conforme a las experiencias. Puede ser que de niño sufrieron algún trauma, tanto físico como psicológico, que su cuerpo lo que hizo fue minimizarlo. Ay, exacto. Entonces... ¿Y cómo continuó el experimento? Bueno, resulta ser que él llega, este doctor, Martin Tetcher, ojalá también nos esté viendo, ¿no? Bueno, no sé si sepa español. Bueno, pues es de Harvard, ¿no? Ese güey ha de hablar como 20 idiomas. Él concluye que los eventos traumáticos de la infancia, específicamente los de violencia intrafamiliar, pueden llevar a ciertos eventos neuroquímicos o neurobiológicos que terminan en un desarrollo neuronal anormal. ¿Esto qué quiere decir? Que son personas que pueden desarrollar depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, agresión, delincuencia, drogadicción, entre otras conductas delictivas. Y no estamos hablando de videojuegos, porque quiero volver a tocar ese tema de que los videojuegos siempre son el chivo expiatorio del gobierno, de las iglesias acerca de esto. La música también, a eso iba. Videojuegos, música, programas de televisión en algunas ocasiones también los han llegado a mencionar. Anime. Ajá, anime. El anime lo han tachado de violento innumerables veces. Satánico. Ajá. Cuando decían que Krillin era del diablo y todo el desmadre. Sí, que eran los 6 cuernos de un demonio. Ajá. Y que Kamehameha era como un rito para poder invocar un demonio. Sí, la verdad, las personas antes se creían cualquier cosa con el fin de negar lo externo. O sea, lo que no desconocían, luego, del diablo. No lo entiendo, es del diablo. Mas, sin embargo, hemos visto que estas cosas no tienen nada que ver con la violencia. Lo que sí importa para que tu hijo no sea violento es que lo trates bien, que veas con qué personas se junta y tener, pues ahora sí que una crianza continua, no así como de, ¿sabes qué? Tienes 12 años, creo que ya está lo suficientemente grande, órale. También a nosotros tenemos esta parte que debemos desempeñarnos como el hombre, que si lloramos, te golpean.
que si expresas tus sentimientos, eres un marica y no te dejan desarrollarte. Entonces yo creo que por esta parte el desarrollo intrapersonal juega un papel importante a futuro, el cual yo creo que no está relacionado con los videojuegos. En realidad se ha demostrado que los videojuegos pueden ayudar a bajar la violencia de las personas, ya que con esto se desestresan. Sí, de alguna manera son medios catárticos hasta Sí, cierto punto. liberas este estrés o esta frustración y no son una herramienta de planeación. Y si fuera una herramienta de planeación, no son el origen del problema. Son simplemente, como decimos, un medio por el cual sacar lo que ya tienes. Muy bien, y lo voy a recordar siempre lo que pasó con Marilyn Manson cuando le echaron la culpa de Columbine. Que le preguntaron, ¿tú qué le hubieras dicho a los chavos de Columbine? Y él dijo, no les hubiera dicho nada, los hubiera escuchado. Esa frase es hermosa porque te da el contexto de cómo hay chavos que cometieron actos simplemente por el hecho, no, bueno, no simple, hay muchos factores, pero por el hecho de que no se les puso atención, de que no se puso el ojo sobre ellos, sino para maltratarlos o regañarlos, sino para escucharlos, porque eso es lo que siento que tiene mala sociedad, de que en vez de escucharte, te exige o te dice qué hacer sin antes escucharte. Esa tragedia y muchas otras se pudieron haber evitado si se hubiera escuchado a la gente en un momento oportuno, si se les hubiera dado más atención. ¿Vale? Se sabe que días antes de lo que sucedió en esta escuela, las personas que les iban a entregar las balas que mandaron a pedir para hacer la masacre, marcaron a la casa de uno de los muchachos diciendo que ya tenían el encargo, y respondió el papá, y el papá fue así de, no, aquí no pedimos balas, y colgó. Y parece que en ningún momento se le ocurrió decir, ah, chinga, ¿quién pidió balas? O sea... La despreocupación total. Sí, o sea, cuando yo me enteré de eso, o sea, yo dije, es que cómo es posible que marquen a una casa diciendo que ya tienen balas y en ningún momento te pase por la cabeza que algo malo está pasando, ¿sabes? Entonces digo, sí, por supuesto, yo sé que difícilmente a un padre se le puede ocurrir que su hijo va a cometer semejante cosa. O sea, no, quizás no está dentro de los parámetros imaginables, pero, o sea, de cualquier manera eso era una llamada de atención. Y la facilidad con la que consiguieron las armas. Yo sé que no son asesinos seriales, pero el contexto es de que, si te fijas, siempre que se habla de un asesino serial, nos viene a la idea del asesino americano. Nos viene a la mente ese asesino que está al acecho, que está en su cochecito, tiene unos binoculares, está vestido con ropa bien, digámoslo, alguna polo, alguna camisa de botones, cuadros, un bigote, posiblemente pelón, lentes, cuando en realidad, como decíamos, un asesino no tiene cara, porque uno de los asesinos más guapos era Ted Bundy. Ajá, interpretado por el papucho de Zac Efron, y la verdad, o sea, le hace buen homenaje, pero es esto de que el contexto americano es propicio para los asesinos seriales o simplemente allá sí los buscan. Híjole. Acabas de hacer una excelente pregunta. ¿Sí los buscan o...? Mira, definitivamente en Estados Unidos sí sucede algo. Ahí te va. Por alguna razón, muchos empezaron exactamente en 1974. No sé por qué, pero en el 74 empezó a actuar, por ejemplo... Dennis Rader, el asesino BTK, empezó a actuar Ted Bundy también, el monstruo de Florencia actuando en Italia, pero también empezó a actuar en el 74. Pero definitivamente son las fechas entre los 60s y los 70s, empezaron su carrera criminal muchísimos. Definitivamente el contexto tiene mucho que ver. Estados Unidos, ¿qué estaba pasando ya en ese momento? Digo, ese también me parece que es otro tema que se debe abordar en un solo capítulo, ¿no? Pero definitivamente el contexto sí influye, ¿sabes? Venían de la guerra de Vietnam, la Guerra Fría, no llevaba mucho tiempo de la Segunda Guerra Mundial. El papá de Dennis Rader peleó en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Entonces, Estados Unidos es un país donde la violencia forma parte de su cultura, o sea, de su cultura diaria. La guerra, específicamente la guerra. En Afganistán, pues ya ahorita dijeron, esta no es mi pelea, yo me voy, paulatinamente, pero me voy. Porque a lo mejor el beneficio que querían
ya lo obtuvieron, ya no está ahí o tienen otro objetivo. Ahorita va a llegar el FBI a chingarnos, güey, por andar diciendo tanta madre de ellos. Yo la historia que te quiero volver a contar, que la hemos platicado acá en persona, es cómo en Estados Unidos, la verdad, las armas sí están al alcance muy fácil, sí. De que te decía, yo fui a Texas y lo que son los videojuegos para adultos o mature, que están con la clasificación M allá en Estados Unidos, Grand Theft Auto, Call of Duty, todos estos, tú llegas y están detrás de una vitrina. O al momento de comprarlos te dicen, me pasas tu ID o tu licencia de conducir, que yo vea tu fecha de nacimiento y diga, sí, ya tiene la edad suficiente. Están un poco alejados. Sí hubo partes donde a lo mejor podían estar un poco más a la mano, pero siempre estaban más restringidos, es a lo que quiero decir. Pero esto pasando en Walmart. Yo fui a una parte hasta atrás, a la derecha, y allá encontré rifles para niños chiquitos. O sea, rifles como los de la feria de aquí de León, porque estamos en León, dato que no habíamos dicho. Entonces, son de estos rifles de perdigones, se les llama, de metal o de plástico. Ahí tenía las dos opciones. Entonces dije, no manches, o sea, un rifle con el que te puedes sacar un ojo está al alcance de los niños. O sea, tal cual ahí decía rifle para niños. Y había un niño en el dibujo. No sé si de verdad se lo den a los niños, pero pues ya era como muy obvio la caricaturita en la caja azul. Aquí en México también los hay, pero hasta en el Mega y todo eso están en una vitrina. Que no es como que digas, déjame los llevo, aunque sean de casa deportiva, ¿no? Estos estaban ahí en la mano así, vámonos. De que yo recuerdo también mucho esto, de que estando en Estados Unidos, a mí en mi YouTube me salían muchos videos de youtubers americanos que yo conocía, pero no había visto sus videos, sino que de otras personas que hacían referencias a ellos. Y era como de, su humor está cargado de armas. O sea, si en un video no sale un arma en el momento clímax, lo ponen hasta el final. Un disparo, ponen algo chistoso con un arma, pero siempre tiene que haber un disparo. Definitivamente todo eso que tú mencionas es parte del contexto. A fuercitas. A final de cuentas es lo que rodea a estas personas. Entonces sí, yo igual concuerdo contigo que la facilidad para conseguir armas, y no solamente para conseguirlas, sino la cultura detrás de las armas, todo lo que implica detrás de las armas. Que las armas estén en los chistes, que las armas estén en YouTube, que las armas sean parte completa de la historia de Estados Unidos, los Winchester, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, definitivamente eso influye de alguna manera. El punto es cómo. Sí, la sensación de poder de tener un arma en tus manos. Exacto. Totalmente de acuerdo. Y mira, justo ahí te va. Este es un caso bien interesante porque de alguna manera están involucrados biología y contexto. Dennis Rader, que empezó en el infame 1974. Te digo que en este año empezaron todos. Todos, a todos les dio las ganas de matar en 1964. Se pusieron de acuerdo para iniciar ese año. Este individuo mató a 10 personas entre 1974 y 1991. Se le conoce como el asesino BTK. Esto son por sus siglas en inglés, que significa amarrar, torturar y matar. Él se inspiró directamente en el que conocemos como el hijo de Sam, David Berkowitz, que él firmaba sus cartas como soy el hijo de Sam. Entonces él dijo, yo también quiero un apodo para que la gente me ubique y los medios hablen de mí. Es este individuo. Su mamá, cuando él lo estaba gestando, su mamá se cayó de un caballo. Entonces hay unos estudios que dicen que las caídas o los golpes en estado fetal, en lo que muy, muy precisamente en el segundo o el tercer trimestre de embarazo, sí puede tener consecuencias en el desarrollo cerebral de la persona. Entonces, o sea, este cuate pudo haber nacido ya con una condición de estar predispuesto a ser violento. Ya saben, señoras, no se suban a caballos cuando estén embarazadas, por favor. Desde un principio, Dennis Rader siempre mostró lo que conocemos como conductas de tipo antisocial, relacionadas a los trastornos de personalidad. Ahí entra la psicopatía, en los trastornos de personalidad antisocial.
Esto a grandes rasgos se define como un desprecio hacia los derechos humanos de las personas o falta de interés, ¿vale? Entonces, este individuo desde chico, él creció con sus abuelos maternos y sus padres. Dato curioso, se piensa que el abuso infantil que él vivió fue prácticamente escaso. Solo se sabe que su mamá de repente era medio violenta y lo golpeaba con un cinturón. Ya ni la chancla. O sea, eso hasta a mí me tocó. No que mi mamá fuera violenta, no, sino que cuando yo me pasaba, pues sí me metía, ¿no? En mis golpes con el cinto. Y no ando por ahí matando a nadie. Entonces, no, Hasta donde sabemos. no podemos decir que ese sea el factor que lo llevó a ser un asesino serial. Porque en la cultura mexicana todos crecemos así, ¿sabes? Bueno, igual ahorita ya no tanto, ¿no? Pero ¿Quién sabe? ¿Qué tal que México es uno de los lugares donde más asesinos seriales hay? Nada más es que no los estamos investigando. Nadie sabe. La chancla es poderosa y nunca sabemos qué límites tiene. mira, yo sí pienso que aquí hay hay más asesinos seriales de los que se piensa que se hay, pero solo un poco. Realmente no creo que la diferencia sea muy amplia, ¿sabes? Y desde el hecho de que aquí en México eso vende mucho. Entonces yo siento que los medios de inmediato ya estarían sacando toda esta información. Sí, tenemos el ejemplo de la Mataviejitas que abordaremos más Sí, te adelante. digo exacto. O sea, eso fue un caso súper ultra mega mediático. Pero bueno, entonces te estaba hablando del asesino BTK. Entonces, de entrada, él aparentemente... De hecho, incluso él estando en la cárcel, él le dijo a la que escribió su autobiografía, yo a veces pienso que cuando mi mamá se cayó del caballo, eso me predispuso a nacer con el factor X. Así llamaba él como este ente que vivía dentro de él que lo llevaba a matar, ¿no? Como el otro Dennis Rader, ¿me explico? Sí, sí. Buena referencia a Dexter. Entonces a quienes así conozcan a Dexter entenderán la referencia. Ajá. el factor X. Entonces, aparte de que hay estudios que avalan que efectivamente la caída cuando cuando él todavía no nacía, pudo haber afectado. A los 6 meses a su mamá lo estaba cargando y se le cayó. Y dicen que el golpe que se dio en la cabeza fue tan fuerte que la cabeza se le puso azul del lado en el que se golpeó. Sí, güey. Estuvo brutal. Ahora, ¿dónde entra el tema de la psicopatía? Él desde chico, sus amigos cuentan que a él, cuando se iban a un lago a jugar, él agarraba tortugas y las colgaba. Y se sabe que él que mataba gatos, que mataba perros. Y además en su familia tenían un granero. Entonces a él le gustaba ir a ver cuando sus abuelos y sus papás mataban a los pollos. Cuando sacrificaban a los pollos, wow. De hecho, incluso en sus palabras decía que eso lo excitaba. O sea, a ver, sobre todo cuando el pollo trataba de escapar, cuando sabía que ya lo iban a matar. Entonces, aquí empiezan las conductas antisociales y hay un incidente muy específico en el que, digamos que él menciona que a partir de ese momento se dio cuenta que a él le agradaba la idea de ver mujeres. Mujeres, bajo una situación tal cual estuvieran rogando por su vida. En una ocasión, su mamá, tenía un anillo en la mano, ¿no? Y metió metió el dedo del sillón y el anillo se atoró con algún resorte. Entonces no salía. Entonces dice que la mamá se desesperó y no salía. Y ya le habló a su hijo. En este entonces, Dennis Rader tenía 6 años. Y le dijo, oye, ve aquí con el vecino y dile que me ayude. Entonces él explica que en ese momento que él se quedó viendo porque decía que él sentía que tenía la adrenalina todo lo que daba. Mientras estaba viendo a su mamá alterada, tratando de escapar de algo. ¿Sabes? Entonces, aquí ya tenemos varias características o situaciones que denotan un trastorno de personalidad antisocial o un psicópata, ¿no? Pero aquí la pregunta es si efectivamente fueron los golpes de la cabeza o nació con el llamado gen del mal. El que él mencionaba. Algo que me puse a pensar ahorita que estábamos platicando del tema es acerca de esta sensación de poder
que quieren los asesinos. O sea, es una constante que yo veo, el tener el poder sobre otra persona, pero no solo hecho durante, sino lo que se me hace bastante peculiar de la sociedad es como cuando un asesino está frente a las cámaras y expone lo que hizo, se convierte, su sex appeal sube, güey. O sea, ha llegado ocasiones en que les proponen matrimonio, que les mandaban fotos, pues ahora sí como les conocemos nudes en correo, les mandaban cartas diciéndoles que ellas querían que les hicieran lo mismo, que las amarraran. Y es bastante peculiar cómo en este caso funciona el hecho de que en esa época al menos el rol de ¿cómo se puede decir? El sumiso y el dominante afectaba tanto, o sea, y de un lado sexual. Mira, fíjate, ahí te va. Esta cuestión de esta necesidad nace de la búsqueda de recuperar un control. ¿Y por qué será esto? Porque en su mayoría, como dijimos, o sea, no podemos generalizar y hasta la fecha seguimos sin saber realmente por qué los asesinos seriales son asesinos seriales. No del todo. El abuso infantil crea cierto estado, cierto sentimiento de sumisión, de no soy nada. Entonces, de alguna manera, mientras ellos están haciendo esto, mientras están amarrando a la víctima, mientras la torturan, están recuperando el control. Un dominio exactamente. sobre sí mismos. Entonces se habla que de alguna manera es la búsqueda por sentirse arriba otra vez y no sentirse abajo. El decir, ok, ahora a mí me toca, ahora soy el que controlo. Y yo soy el que toma las decisiones. Y hay gente que la trae, gente que tiene esas decisiones. Hay gente que le gusta estar abajo en vez de arriba y es lo que podemos notar en las fanáticas. Sí, de nuevo, eso muy Estados Unidos, ¿no? Muy gringo. Yo conozco una que otra chava que les gustan los asesinos. O sea, que de verdad me han dicho, me gustaría tener un novio que es asesino. Y no lo digo en broma, es así. O sea, y yo lo veo más por la parte de ellas dicen que es por una persona decidida y algo así. Pero sí están un poquito cucú algunas. Sí, pues tiene mucho que ver con... Alrededor de la figura del asesino serial existe mucha mitología. ¿Y por qué es así? Porque, te digo, de manera infame quizás, pero son personas únicas hasta cierto punto. Sí. O sea, eso porque... sí no se puede dudar para nada. Exacto, o sea, fíjate, incluso, ¿por qué seguimos hablando de personas que estuvieron activas hace ya varias décadas? Ted Bundy en los 70s, Joe Gacy, el payaso Pogo en los 70s, Dennis Rader en los 70s, el monstruo de Florencia en los 70s, Jack el Destripador en 1880. ¿Sabes? Ya más de un siglo. Conmocionaron a la sociedad en su momento y exactamente. Se volvieron referentes. Exactamente. Y bueno, y ya ahorita es hasta cierto punto. Bueno, no hasta cierto punto, totalmente. Algo comerciable. A través de películas, a través de ficciones, a través de novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, yo no estoy de acuerdo en que se deje de hablar de ello porque de alguna manera eso sería decir que no pasó y que no existió. Pero... entre eso y la idolatría, yo considero que hay una brecha bien amplia. Sí, o sea, es como Hitler, dar a conocer sus hechos sin idolatrarlo. Sí, exacto. O sea, incluso porque justo en Alemania, en las escuelas se enseña, se habla de lo que pasó en el Holocausto, se habla del papel que tuvo Alemania en esa... Es que realmente incluso la cantidad de personas que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, los cálculos se disparan y hasta la fecha realmente no sabe cuántos. Y muchos de esos cálculos ni siquiera involucran a las víctimas del Holocausto. Están hablando de las personas que murieron en combate o todas las personas que estaban en ciudades donde se dio un combate y fue fuego cruzado, bomba atómica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se involucra a las personas que murieron en el Holocausto. Entonces allá se habla. Y es justo lo que te estaba diciendo. La intención es esa. No podemos ignorar que esto pasó aquí. Y no solamente, o sea, una sola persona, Hitler, sino todo un pueblo, toda Alemania, decidió seguir a este individuo. Bueno, no toda Alemania, hubo alemanes que no estuvieron de acuerdo. Sí, o sea, claro, como en todo. Pero a final de cuentas, si Hitler hizo lo que pudo es porque tenía un pueblo que lo respaldaba. Una muy buena parte del pueblo lo seguía, no toda, pero sí. Sí, o sea, por supuesto que alguien siempre va a tener detractores, ¿no? Sea quien sea bueno, sea malo, sea medio bueno, sea medio malo. Siempre hay detractores.
pero Hitler por sí mismo no hubiera podido hacer nada. No, es lo que dicen, que él tenía ese gancho, esa forma de dar los discursos que atraía a la gente y la verdad los enganchaba. Sí, y se respaldó hasta cierto punto que realmente el pueblo alemán decía, no, sí es que está bien, porque ellos son raza inferior. Y eso va a hacer que eventualmente nosotros perdamos brillo y nos convirtamos en una raza inferior. O sea, realmente la gente se lo creyó. La gente creyó que estaba haciendo algo bien. No, no puedo decir que todo, como tú dices, todos, pero una buena parte del pueblo se dejó convencer. Y en este caso, ¿qué podemos decir? Que Hitler era psicópata, que Sí, era... sí, totalmente, totalmente. Hitler responde a patrones, psicopáticos bastante evidentes. Entonces, sí. Ahora bien, este... Volviendo con el tema principal después del de Braille. No, o sea, está bien, digo, a final de cuentas estamos hablando de psicópatas. Esto es un ejemplo clarísimo. Ajá. Y justo por lo mismo en el 2013 se hizo un experimento en ciertos asesinos seriales y en ciertos psicópatas. Entonces descubrieron que la corteza prefrontal... Es que de repente tengo problemas para preguntarlo Ujú. Con la R. de nuevo, estaba funcionando de una manera subactivada a comparación del promedio. Y justo esta parte tiene de nuevo que ver con los impulsos y las emociones. Y es lo que te digo, ahí está la clave. En el cerebro, aparentemente, cuando realmente se está dando un evento químico, siempre tiene que ver con las partes que regulan las emociones, ya sea las sociales o ya sea las biológicas con las que, te digo, uno nace por producto de evolución, como el miedo, que es un muy claro ejemplo. ¿Qué pasa si un individuo nace con el miedo subactivado? Va a ser muchísimo más sencillo que haga lo que haga. De nuevo, característica del psicópata. Pero fíjate, ahí te va. El doctor que hizo este estudio, él también tenía esa parte un poco subactivada y su cerebro, la manera en la que actuaba en esa sección se parecía mucho a la de un asesino serial que se le conoce como el asesino de la carretera que estuvo en California. Pero él no era asesino. Entonces, sí, en términos generales, el cerebro estaba funcionando de la misma manera. Los impulsos eléctricos y en cuanto a la química de esa zona del cerebro que aparentemente tenía afectada a este asesino serial. Pero esto termina por, más allá de ser una respuesta, genera muchas más interrogantes. Es decir, ¿por qué entonces yo no ando por ahí con el deseo de asesinar o con estos impulsos incontrolables que me llevan a cometer este tipo de actos, pese a que tenemos la misma química cerebral o nuestro cerebro está actuando de una manera prácticamente idéntica? Entonces, ¿cuál podría ser la diferencia entre este individuo y el doctor? Bueno, ahí te va. Ya en entrevista resulta ser que esta persona fue víctima constante y recurrente de violencia intrafamiliar cuando él era pequeño. Esto de alguna manera termina por golpear las teorías que afirman que el contexto no tiene nada que ver y que todos esos son procesos meramente biológicos, porque las hay. Hay personas que son detractores de estas teorías que afirman que el contexto tiene esta fuerza o esta influencia para que alguien se termine por convertir en un asesino en serie. Pero tenemos este experimento. Vale, entonces, justo es lo que te comento, que se concluye que deben de estar involucradas las dos, pero no es una razón de 50%, 50% o 70 o 70-30, sino que no se sabe. Y no se sabe si realmente la respuesta es que estén involucrados estos dos factores. Entonces, no hay conclusión. Realmente este tipo de proyectos o de experimentos terminan por generar más preguntas que respuestas. Y mira, este es otro ejemplo bien interesante. En primer lugar, se dio en los Méxicos. Ya de aquí no estamos hablando de algo meramente extranjero o de Norteamérica como estamos acostumbrados. ¿Y por qué es tan especial? Porque es algo que se da en muy pocos países, o se ha dado en muy pocos países, y curiosamente se dio acá, donde el fenómeno de los asesinos seriales no es tan conocido como en otros países. El de Juana Barraza, alias la Mataviejitas. Un clásico. Sí, 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 es... Para nosotros aquí en la cultura popular ya es un clásico y es un referente que incluso se ha parodiado o se ha llevado a la televisión mexicana, ¿no? Cambiándole un poco los eventos.
Pero ¿por qué es tan extraño? Si nosotros, como mencionábamos hace rato, sabemos que solo el 15% de las mujeres representan a los asesinos seriales, todavía es mucho más escaso dentro de ese 15% el porcentaje de tipos de asesinos seriales como Juana Barraza. ¿A qué me refiero? Mujeres que atacan con violencia. Eso es algo que no se ha visto muy poco, muy, 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 muy poco. Justo por esto que mencionábamos hace un momento, acerca de la no presencia de testosterona, las mujeres tienden a atacar con métodos muchísimo más sutiles, típicamente el envenenamiento. De hecho, muy seguramente todos los países tienen su típica viuda negra, ¿no? Que se casó con varias personas y a todas las iba matando para quitarle el dinero. Eso es como el estándar o el genérico de las asesinas seriales mujeres. Entonces, por eso este caso llama tanto la atención. Y en términos de estudio es toda una joyita. Se sabe que en Juana Barraza de alguna manera están presentes los dos factores. Mira, ahí te va. Ella nace en una familia totalmente disfuncional. De hecho, en cuanto ella nace, su papá se va. Ella tenía un hermano y el papá se llevó al hermano y ella ya nunca supo de ninguno de los dos. Poco después su mamá se junta con otra persona, el padrastro. Y contrario a lo que típicamente pensaríamos, el padrastro era la figura protectora y la figura que la violentaba era la madre, tanto de manera física como psicológica. De hecho, se dice, o ella mismo dijo en entrevistas, que el psicológico fue bastante intenso. Y el padrastro por mucho tiempo no estuvo enterado de lo que la madre le hacía. Digo, sí, claro, te menciono, el padrastro era la figura protectora, pero también hasta cierto punto bajo los estándares del machismo. Ella no fue a la escuela porque el padrastro se lo prohibió, fue el que le dijo, pues yo no sabía que las mujeres tienen que ir a la escuela para cocinar o limpiar. Entonces justo aquí se le quita esta oportunidad de convivir con otras personas de su edad o este acercamiento a la sociedad tan importante del que hablábamos en un principio, para empezar a darte cuenta cómo se perciben las emociones para con los demás. Vale, entonces ya tenemos estos dos eventos, el haber crecido bajo violencia y el no haber ido a la escuela. Después, hacia sus 16 años, ella, en una borrachera a la que llevó su mamá la cambió con un sujeto por 3 cervezas. Literal le dijo, ten, llévatela y dame 3 cervezas, y se la llevó. Ya te imaginarás al montón de porquerías que fue sometida mientras estuvo con esta persona. El padrastro de esto no estaba enterado, él creyó que Juana se había ido por su cuenta, porque eso fue lo que le dijo la madre. Ya cuando él se enteró, él junto con sus hermanos, los que Juana consideraba sus tíos, son los que van y la sacan de ahí, los que la salvan. Por eso te digo que sí existía esta imagen de protector en el padrastro. Entonces, cuando la madre de Juana muere, cuando tenía 18 años ella, en una entrevista dice que no sintió absolutamente nada más que odio y rencor. En cambio, cuando el papá fallece a los 30 años, menciona que eso sí le afectó bastante. Ya hacia sus 43 años, que es cuando comete su primer homicidio, ella había estado trabajando como luchadora profesional, se le conocía como la Dama del Silencio. Entonces ella deja este empleo y algunos expertos mencionan que a partir de ahí es cuando empiezan las dificultades. ¿Por qué? Porque de alguna manera este deporte, siendo tan extremo o tan físico, fungía como evento catártico. Entonces al quitarle esto, se empezó a quedar con todas estas emociones adentro. Y para el 98 asesinan al hijo, que fue producto de las violaciones a las que fue sometida cuando tenía 16 años. Lo asesinan en un tiroteo, en una riña de bar. Y fíjate que este es un tema que no habíamos tocado anteriormente. Si bien parece que, ok, está lo biológico, está lo contextual, en muchos asesinos seriales se replica que tiene que haber algún evento que funja como catalizador, algo que los dispare. Vamos,
el equivalente al mal día, ¿no? Que platicábamos del Joker. Pero aquí la diferencia es que no es que el mal día o el mal evento los convierte en esto, sino que esto solo termina por jalar el gatillo de un arma que ya está cargada. Y esto es lo que debemos entender. Entonces sí es muy recurrente que poco antes de que un asesino serial comience a actuar, perdió a su figura paterna, perdió a su madre. Algo terriblemente malo sucedió que le dispara todo esto. Entonces en Juana podríamos decir, porque como hemos estado diciendo todo el capítulo, estas son meras especulaciones y teorías basadas en entrevistas y lo que conocemos hasta el momento de los asesinos seriales que se han capturado. Vale, entonces no, todavía nos falta muchísimo por conocer. Se comienzan a desatar esta oleada de homicidios en Ciudad de México y todo se convierte en un caos. Se politiza de alguna manera el caso. ¿A qué me refiero? La gestión actual está de no, en Ciudad de México no hay asesinos seriales, eso aquí no pasa. Y por otro lado la oposición está tirando. Tenemos un asesino serial. Y sí, dado a que el país no tiene una gran historia, un gran historial en cuanto a este tipo de personajes, no se sabe muy bien cómo actuar o no se sabía muy bien cómo actuar. Entonces ellos, en el perfil que hicieron, hablaban acerca de un hombre corpulento entre sus 30, quizás pegándole a los 40 años. Entonces, ¿por qué estaban hablando de un hombre con estas características? Bueno, por lo gráfico y lo violento de los homicidios. Entonces, en este punto estaban totalmente equivocados, pero sí sabían que era una persona que se estaba haciendo pasar por un trabajador social o por una enfermera. ¿Cómo sabían esto? Mira, fíjate, en la perfilación criminal todo importa. Absolutamente todo importa. La escena del crimen importa. La escena donde encuentran el cuerpo importa, lo cual pueden ser dos cosas diferentes. La primera, la escena del crimen primaria y la escena del crimen secundaria, ¿vale? Importa la posición en la que se encuentran los objetos para poder dictaminar si esto quedó así o si se está montando algo para hacer creer a los investigadores algo que no es, ¿vale? Entonces, si ellos saben o han visto que todas las mujeres fueron asesinadas en su casa, dado que ahí encontraron los cuerpos y que hay señas que ahí hubo una lucha, y sabemos que todas las víctimas son ancianas. Y también, por otro lado, pues sabemos que aquí en México no es muy común que una anciana te deje pasar así porque sí a su casa, mucho menos si eres un desconocido. Entonces ellos se preguntaron, ok, ¿cómo le está haciendo para meterse a las casas? Y por supuesto también tenían estos indicios de que no hay entradas forzadas o que se está metiendo a la fuerza por alguna ventana, por alguna puerta trasera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo le está haciendo? Ah, la están dejando entrar, lo están dejando... En aquel entonces, ¿no? Lo están dejando entrar. ¿Y por qué lo están dejando entrar? Porque se está haciendo pasar por bajo alguna profesión que permita este tipo de tratos, es decir, un trabajador social o un enfermero. Entonces ellos terminan por perfilar a un hombre de entre sus 30, pegándole a sus 40, corpulento, grande, vestido de mujer, que está haciéndose pasar por una enfermera o por una trabajadora social. Hasta cierto punto el perfil estaba bien, pero hasta cierto punto el perfil estaba muy mal. Pero en ese punto que estaba muy mal, era algo muy difícil de descifrar, ¿sabes? O sea, incluso si tú buscas en el profiling del FBI de los 70s, 80s, que es cuando esto inicia, ellos siempre era hombre, si están matando personas blancas, entonces estás buscando un hombre blanco. Estás buscando a alguien entre sus 20s y sus 30s. Ella tenía 43 años cuando empezó a matar. Entonces, de alguna manera, ya había rebasado el supuesto promedio de edad. Entonces, justo por eso hoy en día, el profiling del FBI de aquel entonces se considera bastante obsoleto porque tiene un margen de error grandísimo. A final de cuentas, se está basando de estadísticas, de lo que ellos conocen, de la experiencia. En mi experiencia, este tipo de crímenes corresponden a este tipo de personas. Entonces vamos a buscar a estas personas.
ya no es así, ya no funciona así, justo porque se dan este tipo El de sesgo casos. era muy grande. La probabilidad de que encontraras a alguien con estas características siempre era muy diferente a la Exacto, realidad. o sea, por ejemplo, se piensa que el asesino serial siempre ataca en su misma raza. El blanco mata blancos y el de color mata a personas de color. Y, por ejemplo, Jeffrey Dahmer mató a muchísimas personas afroamericanas. Y Jeffrey Dahmer es, o sea, el perfil perfecto de norteamericano, güerito, ojos azules. Alto, sí. Sí, entiendo. Entonces, es a lo que voy. O sea, no... Ese también será otro excelente capítulo. Bueno, volviendo al tema de la Matavijitas, está presente este evento catalizador, ¿no? Ella empieza a asesinar, se le detiene hacia el 2004, se le imputan alrededor de 16 casos. No, se le comprueban 16 casos, pero se ¿Pudo haber piensa más? que ella mató por lo menos 24 personas y se estima que pudieron ser 50. Ay, güey. Sí, sí, bastante Tanto. alto. Entonces, cuando la capturan, mandan a la doctora Peggy Strosky, de la que vamos al principio. Ella le toca cariarse con ella cuando recién la capturan para hacerle los estudios de, ok, ¿qué está pasando dentro del cerebro de Juana Barraza? Y encuentran estas características, digamos, promedio de la psicopatía, es decir, las emociones subactivadas, tendencia a la mentira, al engaño, a la manipulación a lo largo de toda la entrevista. Pero pasa algo bien interesante. No encuentran rastro, lo cual no significa que no sea presente. Ujú. ¿Vale? O sea, que no se haya encontrado evidencia no significa que no exista. Yo por eso digo que sí existió Drácula, güey. Digo, pues, ¿lo has visto? No, pues, ¿cómo sabes que no existe? ¿No? Entonces, se dan cuenta que ella no presenta estos patrones antisociales antes de los homicidios. ¿Es post? Exacto. O sea, realmente pareciera que todos estos cambios que se dan acá para poder matar a alguien se dan durante o cuando empieza a matar, pero no antes. Y eso es lo que es bien raro, porque si hemos estado hablando de personas que desde niños tenían la predisposición para asesinar, esta mujer lo desarrolló a los 43 cuando aparentemente empezó a asesinar. Entonces, y estamos hablando de alguien que vivió constante abuso. Entonces, ¿por qué no se presentaron antes? Sí, o sea, ese es el gran problema con los psicópatas y con los asesinos seriales, ¿vale? O sea, volvemos a lo mismo. Identificarlos no es fácil, detectarlos no es sencillo. Predecir que si se van a convertir en esto o en aquello tampoco lo es. Y sí, como en este caso aparentemente no hay desorden de personalidad antes de que se cometieran los homicidios, pero sí hay alteraciones en la química del cerebro. Le hicieron algunos ejercicios, ya sabes, de estos como de coordinación. Y tenía problemas para hacer algunos con la mano izquierda, lo que significaba que tenía ciertos daños en las áreas cerebrales conectadas a estos puntos. Entonces, ok, ya hay una alteración, ya hay una malformación en el cerebro. Pero, vuelvo a hacer la pregunta, ¿esto ya estaba así? ¿O se hizo mientras en su carrera criminal? ¿O se hizo cuando fue abusada, cuando niña, todo el abuso que estuvo viviendo? O comenzó cuando mataron a su hijo. O sea, ¿cuándo? ¿Sí me explicó? ¿En qué momento nace un asesino? Exactamente. Por eso digo que este caso, a manera de estudio, es una joya. Y hay mucho que se debe seguir buscando. Y ahora bien, sí, Juana Barraza resultó ser una psicópata. Se le hizo unos estudios, se da cuenta que te ponen frente a una computadora y pasaban imágenes. Entonces estas imágenes tenían que generar cierta respuesta, ¿sabes? Estaban hechas para generar disgusto, para generar incertidumbre, para generar neutralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenía, ya sabes, como estos cascos así tipo la naranja mecánica, ¿no? Que están midiendo la actividad eléctrica del cerebro. Ella reaccionaba de la misma manera ante lo que tendría que ser estímulos desagradables con los estímulos neutrales. Era lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Carencia de empatía, carencia de todas estas emociones que tienen que ver con la conexión con lo que el otro ser humano está viviendo. Pero, volvemos a lo mismo. ¿Esto en qué momento cambió? ¿En qué momento se dio esta alteración? Entonces sí, todavía nos falta mucho por
mucho por saber de estos individuos y como te decía al principio de nuestro primer programa, hasta cierto punto siguen siendo los dos. Los asesinos nacen, se hacen, Y pueden ser unos prodigios entrenados a futuro. sí, es una locura. Pero qué buen primer capítulo. Bueno, mi cámara ya no aparece, pero si quieren yo doy el cierre. Sí, aquí que me vean. Bueno, pues hoy abordamos el tema de los asesinos nacen o se hacen. La verdad, muy enriquecedor. Espero les haya gustado tanto como nosotros esta plática que tuvimos. Síganos en redes. Sigan el OnlyFans de Alan. Chale, esto se está grabando antes de octubre. Espero todavía subir contenido permitido por la red social. Oh, sí. Ya después de octubre serán puras fotos de patas. Pero bueno, les agradecemos mucho por escucharnos. Estuvo con nosotros Daniel Pineda, Y Alan Paye.